Serkan Ayolu acaba de soltar la bomba en vivo. Lo que dijo nadie se lo esperaba, y menos en directo. Prepárense porque esto va a explotar. De verdad, se los digo, estuve pegado a la pantalla y lo que vi, uff. Serkan Ayolu, nuestro querido protagonista de Mil y una historias, se sentó en un plató, y sin pelos en la lengua lo confesó todo. Y cuando digo todo, es todo. Olvídense de lo que creían saber, porque la verdad que salió de su boca, es un giro de 180 grados. Para ser honestos, yo pensaba que iba a ser una entrevista más, de esas que preguntan por el último proyecto, o lo típico de cómo se cuida. Pero no. Esto ha sido otra cosa. Estaba hablando con esa calma que tiene, y de repente ¡zas! Soltó la frase que dejó a todos con la boca abierta. Hasta al presentador se le vio sorprendido. Y es que de repente empezó a hablar de una situación personal que muchos creíamos que estaba más que superada, o que ni siquiera existía. Lo que yo creo que está pasando es que Serkan ha llegado a un punto en el que ya no quiere más secretos. Se ve que está cansado de que se rumoree, de que se inventen cosas, y decidió que la mejor forma de poner fin a todo era ser brutalmente honesto. Muchos dirán que fue un acto de valentía, y sí, lo fue. Pero también creo que hay una historia detrás de esa confesión. No es solo soltar la información, es el cuándo y el cómo. Y aquí viene lo jugoso, ¿qué es lo que confesó exactamente? Pues miren, se trata de algo que afecta directamente a su vida, a su privacidad, a esa parte que él siempre ha intentado mantener un poco alejada de los focos. Habló de una persona muy importante en su pasado. Sí, lo que están pensando. No voy a ser yo quien de los nombres ahora mismo, porque la forma en que lo dijo fue tan directa. Dijo cosas que confirman un montón de especulaciones, pero de una forma que te deja pensando. Por ejemplo, mucha gente comentaba que ya no había contacto, que todo estaba olvidado, pero él dejó caer unas píldoras que lo dicen todo. Puso en duda muchas de las ideas que teníamos. Dijo algo así como que hay cosas que se dicen, pero la realidad es otra, y luego soltó un detalle específico que ¡boom! Te vuela la cabeza. Y lo más interesante es cómo lo dijo. No fue con rencor, no fue victimizándose. Fue con una madurez que impresiona. Parecía que estaba cerrando un capítulo, pero al mismo tiempo abriendo uno nuevo. Es como si dijera, esto es lo que pasó, así fue, y ahora sigo adelante. Y eso, señores, eso es lo que creo que ha impactado tanto. No es solo la confesión, es la actitud. Piensen en esto, ¿qué ganaba él con decir esto en vivo? Pues a mí se me ocurren un par de cosas. Primero, sinceridad total, que la gente sepa la verdad por una vez. Segundo, y esto es más de salseo, quizás está limpiando su imagen o poniendo un poco de orden en su vida personal antes de un gran proyecto. Ojo, esto es solo mi teoría, ¿eh? Pero es que lo tiene todo muy bien pensado. Yo creo que esta confesión va a dar mucho de qué hablar. Se van a liar unas cuantas conversaciones, seguro. Y las redes sociales, olvídense. Van a explotar de comentarios y análisis. La gente va a querer saber más detalles, va a querer entender el contexto completo. Y es normal, que cuando un personaje público tan querido suelta algo así, te genera muchísima curiosidad. La pregunta del millón ahora es, ¿qué significa esto para su futuro? ¿Cómo va a afectar esto a su relación con otras personas? ¿Se va a aclarar todo o esto es solo el principio? De verdad que me quedé pensando toda la tarde. Pero bueno, ustedes que están ahí, ¿qué opinan de la confesión de Serkan Ayolu? ¿Creen que fue el momento perfecto o se equivocó al hacerlo en vivo? Quiero saber su opinión.